Capítulo 12. El hombre la condujo hasta la casa, llamó a las esclavas que trabajaban en la cocina para que atendieran a Magdalena. Todas ellas llevaban pequeñas cruces colgadas del cuello. ¿Vosotras sois también cristianas?, les preguntó. Sí, no todos los hombres han querido bautizarse, pero la señora Claudia se encargó personalmente de que las mujeres estuvieran preparadas para recibir el bautismo. Ahora solemos ir a la ciudad para escuchar al presbítero y participar en el reparto del pan. ¿Y los gobernantes no os impiden hacerlo? En los tiempos de Nerón, en Roma, se perseguía a los cristianos. Mucha gente fue martirizada. Murió el gran presbítero Pedro y el maestro Pablo de Tarso. Luego el emperador prohibió por decreto la fe cristiana. Sí, eso pasó hace mucho, contestaron. Conocemos esas persecuciones y rezamos por todos los que sufrieron el martirio. Pero aquí no nos molesta nadie. Todo el mundo anda preocupado por otros asuntos. Supongo que sabrás que Nerón fue asesinado. Luego vino Galba y lo asesinaron también. Le siguió Otón, que ordenó a Tigelino, el cual había derramado mucha sangre cristiana, que se abriera las venas. Pero las legiones de la Galia, bajo el mando de Vitelio, conquistaron Roma y Otón se suicidó. Contra Vitelio se levantó Flavio Vespasiano, a quien las legiones del Este aclamaron como emperador, y Vitelio murió cuando entraron en Roma. Ahora tenemos al emperador Vespasiano, a quienes todos alaban. Querían seguir contando cosas, pero el viejo esclavo anunció que Pilato estaba esperando para recibir a Magdalena. Pilato se hallaba al fondo del jardín, sentado en una butaca y con los pies apoyados en un pequeño taburete. Un muchacho joven agitaba suavemente un penacho de plumas para espantarle las moscas. Apenas lo reconoció de tanto como había cambiado su aspecto. Su cara estaba hinchada con manchas de color marrón, tenía grandes bolsas de piel bajo los ojos y le quedaban pocos dientes en la boca semiabierta, pero iba pulcramente afeitado como de costumbre. Abrió los ojos y al verla se animó preguntándole con interés: ¿Así que tú eres la que fue amante de Lucio? Sí, yo soy. Después solías ver a mi mujer con frecuencia. Fuisteis buenas amigas. Sí, en efecto, honorable procurador. Ya hace mucho tiempo que no soy procurador, murmuró con impaciencia, y luego preguntó: ¿Fuiste tú la que pediste a Claudia que yo indultara a ese Jesús de Nazaret? Sí, fui yo. Ya. Pareció como si dijera algo en voz baja, y al cabo de un rato habló ya con claridad. Hice lo que me pedisteis. Intenté salvarlo, pero los judíos y Vitelio estaban contra mí. Mientras hablaba, iba elevando el tono de sus palabras. Yo quería de verdad dejarlo en libertad. Mis manos quedaron limpias de su sangre. Las lavé en público para que todos se enterasen. Quería salvarle, no solamente porque me lo pidió Claudia. Tenía el presentimiento de que era alguien importante, alguien a quien había que defender contra aquellos canallas. No soy supersticioso, no creo ni en dioses ni en espíritus. Claudia creyó que él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué él no me ayudó? Luego se vengó de mí, no de ellos, sino de mí. Se quedó jadeando, cansado por su largo monólogo. Magdalena le preguntó: ¿Por qué dices que él se vengó? Él no sabe lo que es venganza. Pilato se rió con ironía. ¿Dices que no lo sabe? ¿No estás enterada de cómo terminó el asedio en Jerusalén? Todos aquellos sacerdotes y fariseos que tanto chillaron exigiendo su crucifixión recibieron su merecido. El fuego destrozó el templo que había renegado de él. Magdalena se llevó la mano a la boca para no dejar escapar un grito. Preguntó sin poder creer lo que acababa de oír. ¿El templo? ¿Has dicho que el templo ha ardido? ¿No lo sabías? No quedó ni una sola piedra. ¿Cómo podía saberlo estando encarcelada en la gruta? El templo, recordaba muy bien su magnífica silueta. Decían que era una de las maravillas más grandes del mundo. En aquel lugar sagrado vivía el Altísimo, a quien veneraban y le traían ofrendas. Defendiendo su gloria, Jesús arrojó de los atrios del templo a los comerciantes y nunca dijo nada contra él. Pero recordaban lo que le había contado Marcos una noche. Jesús les habló con lágrimas en los ojos, prediciendo la llegada de momentos terribles
en los cuales los paganos iban a pisotear los lugares santificados por la presencia del Altísimo. Decían que en el mismo momento de la muerte de Jesús se había rasgado la cortina que ocultaba el lugar sagrado donde estaba presente el Santo de los Santos. ¿Acaso significó aquello que el Altísimo había abandonado su templo? Pero aún así habrían permanecido las huellas de su presencia allí. Nada podía arrancar del corazón de Magdalena el recuerdo cariñoso de aquellos muros sagrados. ¿Te da pena?, preguntó Pilato. Créeme, se lo merecieron. ¿Pero por qué se vengó de mí, yo que lo había defendido? ¿Por qué se llevó a Claudia? Dime, ¿por qué? Magdalena se sentó en un taburete junto a sus pies. Dices, Poncio, que llevándose a Claudia, él se vengó de ti. ¿Acaso la querías tanto? Hablando con Claudia, tuve la impresión de que vuestro matrimonio seguía adelante tan solo porque os habíais acostumbrado el uno al otro. ¿Qué sabes tú?, reaccionó con brusquedad. Yo la quería mucho, pero ella no se daba cuenta. Pensaba que mi única pasión era el odio a los judíos, y eso no era cierto. Yo los odiaba siempre porque perturbaban mi vida y nunca me dejaban en paz. Por eso no podía mostrarle mi amor tanto como yo habría querido. Ella era tan frágil, tan cariñosa y tan sensible. No conocía la vida. Yo quise protegerla. Siempre le daba la razón. No me opuse a que se hiciera cristiana, y él me la arrebató. Magdalena posó la mano sobre su brazo diciendo: Estás equivocado. Él no toma venganza, y si permite que el hombre sufra, lo hace por su propio bien. ¡Qué tontería! ¿Por su bien? Me he quedado solo. ¿No lo puedes comprender? No tengo ningún amigo. Cumpliendo el deseo de Vitelio, Tiberio me desterró aquí. Nerón no cambió esa decisión, aunque perseguía a los cristianos. Otón me prometió el indulto, pero no tuvo tiempo de ordenarlo. Luego vino Vitelio, el hijo de un enemigo. Era un borracho. Si hubiera dispuesto de más tiempo, habría organizado una nueva matanza de cristianos. Ahora tenemos a Vespasiano. Se indignó cuando se enteró de que yo seguía en el destierro. Quizás me ofrezca la libertad, pero ¿para qué me servirá? ¿Dónde voy a ir? Me he quedado solo. No tengo a nadie en ninguna parte del mundo. Se hizo un silencio. Pilato, con los ojos cerrados, parecía que estuviera dormido. El sol poniente acariciaba suavemente sus cabezas. Las flores en el jardín olían con más intensidad. Los esclavos, mientras trabajaban, entonaban un canto en el que repetían: Jesús, nuestro Rey y Señor. Pilato dijo, dirigiéndose a ella y como si le adivinara los pensamientos: Él me lo dijo a mí también. Dijo que es rey. ¿Pero cómo podía yo creerlo? Aunque dijo que su reino no es un reino terrestre. Se fue, murió y venció. Le siguen más y más gentes. No temen las persecuciones. Yo soy el único que me he quedado solo. No estás solo, Poncio, dijo Magdalena. Yo estoy contigo. Se quedó con él. Se quedó para cuidar de un anciano que ya no podía valerse por sí mismo, procurando que descansara cómodo y atendiendo sus necesidades. Pero la mayor parte del tiempo, sentada a su lado, le hablaba para que su gente se liberara de los tristes pensamientos. Hablaba de Jesús, de cómo lo encontró, cómo perdonó todo el mal que ella había hecho, cómo se le apareció después de su resurrección, cómo le dijo que diera testimonio de él. ¿Así que tú también crees que él es Dios?, preguntó. Claudia lo creía y él aparecía en sus sueños. Él es Dios, aseguró Magdalena con fervor. Dios que nos quiere, y por ese amor suyo le debemos todo. Estoy segura de que Claudia se encuentra junto a él en su reino. Sí, confirmó Poncio. Ella está con él. Él me la quitó para castigarme. Nunca creeré en él. Admito que sus enseñanzas son magníficas. Sin embargo, no fue él el único que ha dicho cosas bellas. Por ejemplo, Séneca. Me encantaba leer sus obras, pero cuando me enteré cómo adulaba a los ricos, entonces todo lo que había escrito se convirtió para mí en un montón de mentiras de un impostor. Pero Jesús no solo decía cosas ejemplares, sino que él mismo las vivía y deseaba que todo el mundo siguiera su ejemplo. Quizás tengas razón. Nunca olvidaré su mirada cuando me lo trajeron después de haberla azotado. No era la primera vez que yo veía a un hombre azotado. Algunos
te miraban con odio, otros con una vil humildad, como si creyesen que de esa manera conseguirían mendigar su libertad. La mirada de él era distinta, llena de piedad, pero no de él mismo, sino hacia quienes le habían azotado. Incluso en aquel instante él seguía amando. No, él me despreciaba. Sabía que llegaría el momento en que él me dominaría hasta hacerme daño. Él resucitó para salvar y no para destrozar. Nunca creeré en su resurrección. Sin embargo, yo lo vi. Claudia también dijo que se le apareció, pero estoy seguro de que las dos os habéis equivocado. Él era hombre y murió, no pudo resucitar. Yo no tengo nada contra vuestra fe y permito a mis esclavos que la practiquen, pero yo nunca creeré en él. Si me devolviera Claudia, entonces quizás sí. Magdalena no intentaba discutir con él, limitándose a contar sus encuentros con Jesús y repitiendo constantemente sus palabras. Un día vino a ver a Pilato un representante del procónsul de la Galia en Luculum, un elegante romano. Llegó en un carruaje escoltado por soldados a caballo. Magdalena lo condujo hasta Pilato, que estaba sentado en la butaca. Te saludo, honorable procurador, dijo. Permite que me presente. Me llamo Fulvio Janeus. Vengo en lugar del procónsul que está enfermo para entregarte una carta del emperador dirigida a ti. Sentado en una butaca con un vaso de vino que le ofreció Magdalena, sacó de una funda ricamente adornada un rollo de papel. Con tu permiso te voy a leer la carta. Desenrolló el escrito y empezó a leer. A mi estimado Poncio Pilato, Flavio Vespasiano emperador, me he enterado que desde hace años estás sufriendo una injusta condena. Te acusaron de haber tratado con demasiada severidad e injusticia a la población de Judea, que gobernaste en representación del emperador Tiberio. Las acusaciones contra ti fueron presentadas por los sacerdotes y los jefes judíos, apoyados por el entonces gobernador de Siria. Hoy, después de haber conseguido vencer a los rebeldes judíos, nos damos cuenta de que tus actuaciones fueron acertadas. Consideramos injusta tu condena y decidimos no solo levantarte el destierro, sino también devolverte los bienes que te fueron confiscados. Después de haber leído la carta, Fulvio entregó el rollo a Pilato y dijo: Siempre serás bienvenido en la Galia, honorable procurador, pero si deseas volver a Italia, que abandonaste hace tantos años, te ayudaremos en todo lo necesario para el viaje. Me he enterado de que la familia de tu mujer posee una hermosa villa en Pompeya. Podrás vivir en ella. No hay en el mundo lugar cuya belleza se pueda comparar con la de aquel rincón. Pompeya es una ciudad preciosa. Hace algunos años sufrió un terremoto, pero ahora ya está reconstruida y aún más bella que antes. Pilato escuchó sin prestar ningún interés, primero la carta y luego las palabras de Fulvio, permaneciendo todo el tiempo con los ojos cerrados. Magdalena parecía adivinar lo que le estaba atormentando. ¿Qué importa todo eso cuando Claudia ya no está aquí? También recordaba que Claudia se lamentaba de la falta de cariño por parte de su marido. Es una cosa muy extraña que los hombres no acierten a encontrar lo que tienen al alcance de la mano, y después se desesperan cuando desaparece lo que no han sabido apreciar. El mensajero del procónsul aseguró que una galera estaría dispuesta para llevar a Pilato por el río hasta el mar y luego a Pompeya. Pidió solamente que se le informara de la fecha prevista para la salida. ¿Vendrías conmigo?, le preguntó Pilato a Magdalena, después de que Fulvio se despidiera y abandonara la villa. Sí, iré contigo, decidió Magdalena. No te abandonaré. No pienso volver a Massilia. No sé lo que estará pasando allí, pero tengo miedo de encontrar a Melitón. Quizás vivan todavía en Pompeya algunas de las personas que yo cuidaba. Estoy en deuda con ellas, pues entonces yo no sabía si podía bautizarlas. Ahora ya sé que sí, porque Él quiere tener consigo a todos.